Buenos días, este es Uno por Uno, un programa que pretende e intenta destacar a las imágenes, los perfiles de los peruanos más ilustres, los peruanos que han contribuido mejor y con mayor eficiencia y calidad de la identidad cultural peruana. En esta oportunidad me da un gusto tremendo estar frente a realmente a una persona a quien admiro mucho, a la doctora, arqueóloga y antropóloga Ruth Chay. Ruth, buenos días, es un placer estar con usted. ¿Qué significa Caral? ¿Por qué siempre la identifican con Caral? ¿Qué pasó con Caral? ¿Dónde está Caral? Bueno, en efecto, desde hace 20 años, en este lo cumplimos, se iniciaron las investigaciones en Caral. No es que yo descubriera Caral, Caral ya era conocido en el aspecto arquitectónico. Lo que nosotros hemos contribuido es a identificar a qué periodo de nuestra historia, ¿no?, correspondía a esa arquitectura monumental. Cuando llegué a Caral, pensé que era un sitio coetáneo con Chavín de Huántar, claro, o con Sechín en Casma. Sí, sí. No me imaginé que fuese tan antiguo. Empezamos el trabajo... Pero perdóneme, ¿cómo es que llega usted a Caral? Usted estaba tratando de vincular Chavín, Sechín y... No, además, el interés que yo tenía siempre fue comprender cómo se formó la civilización en este territorio, ¿no? Yo había estado trabajando en Bagua, previamente en Ancón, también en Pacopampa, en Chota, y en Bagua fue muy interesante, hice mi tesis de doctorado allí. Entonces hemos compartido una serie de culturas en un proceso bien interesante. Tengo algunas publicaciones al respecto, pero en ese momento era un poco difícil alejarse de Lima. En 1993 mi familia se quedaba muy preocupada. ¿Por qué se angustiaban? O sea, de repente muy lejos. Los peruanos dicen que somos medios amnésicos. No, era por las condiciones en que se vivía en ese momento, que me distanciaba demasiado. En esa época pues habían conflictos internos y era un poco temerario alejarse de la familia, ¿no? ¿Existía el terrorismo también? Sí, pues en ese momento todavía estaban esas implicaciones que ha tenido en nuestro país. Entonces, por la familia dije, tengo que buscar un sitio más cercano para que ellos no se preocupen tanto, y en mi condición de profesora de la universidad busqué a exalumnos míos que estaban ya trabajando y les propuse el iniciar investigaciones cercanos a Lima donde no hubiesen trabajos previos, para no tener que estar no respetando a los colegas. Era mi interés la investigación, pero con respeto por los otros. Y así fui descartando los valles hasta que llegué al de Supe. En realidad yo había visitado este valle en la década del 70, en el 78 más o menos. ¿Hay que ir a la zona de Chupacigarro? Claro. Domingo Torero, que un personaje en la historia de Huacho, que quería conocer mucho más sobre el proceso cultural en el área norcentral, me invitó a conocer Chupacigarro. Con ese nombre se conocían 4 sitios arqueológicos. Entonces yo quedé impresionada cuando fui con él, pero también muy preocupada porque dije, ¿y de dónde voy a sacar los recursos? En esa época era más joven, ¿no? Y dije, no, es demasiado el desafío, no estoy para esto, ¿no? Pero ya luego en el 93 yo tenía otra experiencia, había salido al exterior, me había formado, etcétera. Entonces, cuando llegué a Supe, me acordé pues de Chupacigarro y decidí hacer una prospección en el valle, ¿ya? No centrarme en Chupacigarro. Y para ello busqué un catastro que en la década del 70 se había hecho por encargo del Instituto Nacional de Cultura.
En esos tiempos había mucho interés por hacer los inventarios en cada valle. Eso es algo que debería retomarse, porque se hicieron los inventarios de todos los sitios arqueológicos valle por valle. Por supuesto que no de todo el Perú, pero se avanzó en varios valles. Y en el caso de Supe fue el trabajo del arquitecto Carlos Williams, con un colega arqueólogo, y recorrieron e identificaron más de 100 sitios arqueológicos e hicieron con la tecnología de entonces los dibujos de cada uno de los lugares. Con ese catastro y mi grupo de ex estudiantes nos íbamos los fines de semana y donde nos daba la noche, allí poníamos nuestra carpa. Eran otras épocas, no habían asaltos, delincuentes, nada. ¿Está hablando usted del Perú? Estoy hablando del Perú. Extraño, ¿no? ¿Ya? Era una tranquilidad, un ambiente donde uno se desplazaba sin temor alguno. Le fui a hablar al director de entonces del Instituto Nacional de Cultura, Pedro Yurinovic, y le dije, ¿no me podrías ayudar con una movilidad los fines de semana? Pues entonces los días viernes él me daba la movilidad y con los arqueólogos, Fanny Montesinos, Lida Casas, nos íbamos allá y jóvenes, mis discípulos, así trabajamos durante 2 años y al término de los cuales me di cuenta que había identificado con ellos una serie de sitios, pero nos llamaba mucho la atención que tenían arquitectura monumental, pero no había alfarería y no podíamos, por tanto, decir... ¿Qué relación hay entre...? Porque la alfarería ayuda a la ubicación cronológica. Entonces, si uno encuentra determinados estilos, puede identificar a qué periodo corresponde el sitio donde estos se encuentran. Pero no había. Entonces yo decía, ¿pero por qué no hay? Y decidí que necesitábamos excavar. ¿Usted cuando llegó a ese sitio estaba todo cubierto de arena? ¿Era un arenal o Totalmente, no? A tal punto que ya le voy a contar. Ajá. Cuando invité al rector de San Marcos... Discúlpeme, yo tengo una fotografía suya en una carpa, yo pensé que usted estaba en la playa. No, estaba encontrando ahí el Perú que hay debajo del otro Perú. Sí, es cierto, así vivíamos, a tal punto que una noche una vaca se sentó en mi carpa, se echó en mi carpa. Felizmente yo estaba conversando con un campesino y sentimos un ruido, ¿no? Salimos de la casa del campesino y vimos la carpa pues casi destruida. Claro. Bueno, pero... ¿Cómo hubiera salido el titular? Vaca mata arqueóloga. o la hiere, ¿no? Pero no seres humanos. No. Durante 2 años nunca tuvimos ninguna agresión, le cuento, ¿no? En ese entonces. Y así trabajamos con mucha tranquilidad y con mucho afecto de los pobladores, que en algunas ocasiones nos brindaron su casa. Correcto. Siempre hay este problema de un arqueólogo que cuando va a una zona, a un área en el Perú, se va a encontrar con autoridades ancestrales y va a tener un conflicto porque los apus y los capataces y no sé, y los sacerdotes y los chamanes de repente impiden. Pero acá no, porque el valle tiene una característica. El 100% son poblaciones migrantes del Callejón de Conchucos en su mayoría o de Huánuco. O sea, ha sido el área tradicional de contactos. Y cuando los asentados tenían allí las propiedades, alquilaban la mano de obra de estas personas que venían temporalmente. Cuando se produce la reforma agraria, a estas personas les reparten las tierras, los que estaban de turno en esos momentos, ¿no? Sí. Entonces, ellos son los que se han quedado a vivir allí. Básicamente de Santiago. Mayormente del Conchucos, de diversos pueblos, ¿no? Claro. Entonces, no hay en un centro poblado de una sola procedencia, sino de diversas, ¿no? ¿Y eso era también en la antigüedad? ¿Se puede decir que Caral también era No. Que sí ha sido en la antigüedad es la interacción, o sea, el comercio, el intercambio, ¿no? Porque ellos manejaron el territorio de modo transversal, que esa es una visión muy interesante, porque más allá de las
diferencias culturales, sociales o políticas, establecieron redes de contacto, de modo que traían madera de los Andes orientales como minerales del territorio interandino y llevaban pescado, moluscos, algodón a cambio. Entonces ha habido un manejo distinto al que ahora hacemos de nuestro territorio. Y ese es un aspecto que a mí me gusta siempre recordar, que nosotros en 3 siglos hemos aplicado un conocimiento y tecnologías traídas de afuera y hemos dejado de lado las tecnologías apropiadas que las diversas sociedades y culturas en este país aplicaron, con las diferencias en los pisos ecológicos, en los recursos que habían, en las condiciones geoambientales. Por eso a mí, como le digo, me interesa que se conozca esa información para que sepamos cómo puede dar mejores resultados el manejo con tecnologías apropiadas de este territorio. Ellos lo hicieron desde la época de Caral, porque en esas redes de contacto y de interacción estuvieron intercambiando en condiciones de paz, no de guerra. No era la visión yo me apropio de lo que el otro tiene, ¿no? Entonces, a lo largo de aproximadamente 400 kilómetros de norte a sur, por 300 kilómetros desde el Océano Pacífico hasta la cuenca amazónica, ellos han estado interactuando. Y eso, como la arqueología lo evidencia, a través de una serie de elementos sociales y culturales compartidos. Pero cada una de las sociedades mantuvo su propia cultura, su propio idioma, pero tomó un idioma de relación, que fue el quechua. De acuerdo a los lingüistas, ¿no?, como Alfredo Torero, un idioma paleo-quechua fue la lengua de relación desde esta época en ese territorio. Y es el idioma que hacia el día de hoy se ha mantenido, ¿no? Estamos con la doctora Ruth Chadi. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Hace 20 años, Caral apareció en el escenario de la historia del Perú y tuvo un personaje que obviamente fue la motivadora de este hallazgo, la doctora Ruth Chadi. Doctora, estábamos hablando sobre la trascendencia de Caral. ¿Caral es, para los peruanos, tiene ese significado que, por ejemplo, tiene Machu Picchu? Mire, yo considero que Caral es más. Mucho más. Por lo siguiente, todo nuestro país ha sido pluricultural, como dije, ¿no?, y multilingüe. ¿Qué quiere decir? Con una gran diversidad de culturas, pero han compartido una civilización en muchos elementos. Cuando yo y mis colegas de Cusco a Caral, se quedan sorprendidos de la arquitectura, porque encuentran rasgos de la arquitectura de Caral en Machu Picchu. Las terrazas, por ejemplo, de las puertas de doble jamba, los nichos en la arquitectura, elementos simbólicos se han mantenido a lo largo de 4.400 años. Eso es bien interesante, pero también si vamos a Lambayeque en Ventarrón, que es de un periodo todavía precerámico, pero del último periodo de Caral, digamos, también se ven rasgos, elementos, ¿no? De modo que el prestigio alcanzado por esta civilización se formó hace 5.000 años y duró durante 1.000 años, impactó mucho
en las sociedades diversas que teníamos en el territorio que la habitaban, ¿no? Entonces, Caral debe ser conocido por todos los peruanos, porque así como su idioma ha perdurado hasta el día de hoy, y muchos de sus elementos sociales en su organización se identifican hasta la época inca, como también le he indicado, informado sobre la parte de la arquitectura y otras cosas más, podríamos asumirlo como símbolo de integración. Más allá de las diferencias, ellos buscaron la interrelación, la interacción con otras sociedades. Y hubo contacto con Ecuador, con las aguas tropicales ecuatorianas, no solo transversal, sino también posiblemente a lo largo del Océano Pacífico para traer el espóndilus, que tenía significado, y también con Bolivia, porque se ha encontrado en el sitio de Bichama, que estamos trabajando en Vegeta, la sodalita, que según los expertos no se encuentra en el territorio del Perú, sino de la parte boliviana. De modo que hubo, y también he visto, de acuerdo a un informe que ha hecho un médico que ha estudiado un entierro de Caral, que determinados rasgos tiene con la cultura chinchorro, que en ese momento se desarrollaba en Chile, en la parte norte. Así que ha habido vinculaciones, pero lo que no encontramos en Caral son armas ni ciudades amuralladas. Por tanto, asumimos a través de los datos, y por eso la interpretación, que esas relaciones se dieron en condiciones de paz, y ese desarrollo precoz fue por la conjunción de conocimientos, experiencias que se intercambiaban en beneficio de los que promovieron esa interrelación o interacción, que fueron las poblaciones de Supe, ubicadas estratégicamente. Yo lo he caminado hasta las lagunas y le puedo decir que en 85 kilómetros se llega al territorio altiplánico, y desde allí se puede uno transportar al Callejón de Conchucos, al Callejón de Huaylas, al Mantaro, al Guayaga, al Marañón, y por tanto tener acceso al Amazonas. Entonces se puede unir en distancias cortísimas el Océano Pacífico con la cuenca del Amazonas. Así es. Lo que no puedo dejar de unir es su trayectoria y su vida. Entiendo que una mujer, para ser intelectual, pues tiene que enfrentarse a una serie de prejuicios. Pero quiero recordarle antes, hay un personaje en su vida que es importante, su padre. El libro que le enseñó, el libro de Birlow, y sus visitas a estos centros arqueológicos, estos lugares que él la llevaba desde... Cuéntenos usted, ¿cómo es que empieza usted por admirar, por que le guste la carrera de arqueología? Bueno, mi padre había nacido en Praga y admiraba mucho a nuestra historia, a nuestro país y su cultura. Entonces, los fines de semana nos llevaba a conocer sitios arqueológicos. Yo recuerdo mucho Cantamarca, por ejemplo, ¿no? Y perdóneme, ¿usted es chalaca? Yo soy del Callao. Uy, cuidado por ahí. O sea, los del Callao también pueden ser arqueólogos, antropólogos, no solamente salseros y futbolistas. Yo soy chalaca de corazón. También de Cañete, ¿ah? Claro, mi mamá es de Cañete, ¿no es cierto? Mi mamá es de Los Pacarán. Solís. Pacarán, claro. Sí, de Casa Rivadeneira. Ya, correcto. Hay una mezcla ahí, una combinación. Sí. No, sí, y quiero mucho a la tierra de mi madre, ¿no? Claro. Sí. Estaba hablando de su papá. Sí, entonces yo soñaba a los 9 años que descubría ciudades antiguas y escribía al respecto de Una eso. suerte de Indiana Jones. ¿Sí? De modo que yo he estudiado en Juan Alarco de Dánmera, Sí. en la gran unidad escolar. Y recuerdo que mi club era museo. Ya, su club era museo. Éramos poquísimos los que teníamos ese interés, ¿no? Claro. Pero sí me gustó siempre la lectura. Mi padre me regalaba libros en cada cumpleaños, eran colecciones de libros. O sea, éramos 2 hermanas de la misma edad casi,
Y recuerdo que nos ponían, por ejemplo, clases de piano, de música, pero también en aprender danzas, ¿no? Y yo decía, pero ¿qué hago acá? No me gusta esto, ¿por qué mi papá me obliga a venir acá a aprender a bailar, ¿no? Y bueno, es de ese modo que yo me dediqué más a la lectura, a la investigación, y cuando me tocaban la puerta de la casa de las amistades, ¿no? Para salir, yo decía, pero di que no estoy. No era, a pesar de ser chalaca, no era de fiesta. No. Mi hermana sí, pero yo no. Gran bailarina. Mi hermana terminó siendo diplomática, ¿no? Y yo no. O sea, diferentes vocaciones, pues, ¿no? Sino que yo terminé en el Juan Alarco, bueno, dedicada a los estudios, y entré a San Marcos y estudiaba en el día arqueología, antropología y arqueología, ¿no? Estudiaba y me iba a estudiar inglés al Cultural Peruano Norteamericano en Cusco. Yeah. Me metí en la biblioteca hasta la hora que tenía que retornar a San Marcos a estudiar pedagogía en la noche. Entonces, de esa manera yo estaba feliz, ¿eh? Ya hacía mis prácticas en la Huaca de San Marcos, y ya la investigación fue el rumbo que seguí hasta el momento, ¿no? Oiga, doctora, pero ¿usted cree que ahora un joven se sienta atraído por ese tipo de estudios académicos? Bueno, es una vocación. Yo creo que sí puede ser si son orientados, ¿no? A mí me parece que en nuestro país falta mucho más dedicación a la investigación de nuestra historia. Nuestras sociedades ancestrales no solamente han sido artesanos, que han dejado piezas alfareras o piezas textiles, sino que han producido conocimientos. Y ese es un aspecto que los peruanos no conocemos. Cuando yo he leído en un libro que un ingeniero hidráulico belga dice que los peruanos se adelantaron en por lo menos 6 siglos en conocimientos de ingeniería hidráulica a Europa y al resto del mundo, entonces me parece que ese conocimiento debiera llegar a los colegios, ¿no? Porque mejoraría nuestra autoestima y ese interés por conocer esa historia. Cuando nosotros encontramos desde Caral tecnologías antisísmicas en las construcciones, y por eso han durado esos edificios miles de años, y han venido ingenieros de Japón después del terremoto que ha habido allá a estudiar esta tecnología antisísmica, ¿no? A base de chicras y las plataformas, y me han dicho, doctora, 5.000 años después vamos a aplicar este conocimiento ahora en Japón. Qué maravilla, ¿no? Es una maravilla, ¿no? Entonces uno dice como peruanos, qué orgullo. Claro. Y si eso pudiésemos nosotros transmitirle, o sea, el rol de la arqueología no solamente es desarrollo turístico, que eso también es un aporte al PBI o Producto Bruto Interno como lo hacen otros países, ¿no? Y que no lo estamos aprovechando. Es uno de los recursos que podría ser un motor fundamental para promover nuestro desarrollo, y no lo estamos apreciando como tal. Pero creo que también muy importante es conocer toda esa historia y los aportes que han tenido nuestras sociedades que habitaron en las diversas partes de este territorio tan diverso, porque ese conocimiento sobre nuestra realidad puede ayudarnos a mejorar cómo obtener también mejores resultados que aplicando una misma tecnología en todas partes, ¿no? O sea, tecnologías apropiadas, camellones en lugares de humedales o donde hay pantanos, ¿no? Ellos construyeron camellones. En lugares donde no hay agua, buscaron el agua de la napa freática, claro, o sembraron agua con las tecnologías de las amunas. Ese puede ser una contribución al mundo. Fantástico. Ahora que nos falta o nos va a faltar agua en las próximas décadas con el calentamiento global. Y bueno, podríamos hablar de muchísimas cosas, aportes en medicina, ¿no? No solamente han sido tecnologías agrarias. O sea, podríamos decir mucho más sobre todo lo que las sociedades lograron a través de 5 milenios desde que se formó la civilización más antigua de todo el continente americano. Admirable, doctora. Una última pregunta.
Usted está dedicada al 100% a la vida de investigación y a la vida académica. ¿Qué pasó con sus hijos? ¿Por qué no siguieron su camino? ¿No siguieron su ruta? Bueno, le digo que en parte sí, en parte no. Mis hijos... Tiene dos hijos hombres. Dos hijos hombres. Yo los llevaba a los trabajos que realizaba, al museo, donde trabajé durante casi 20 años, al Museo Nacional, ¿no?, de Antropología y Arqueología e Historia. Entonces, cuando mi hijo mayor se fue a estudiar a Francia, y yo llegué a visitarlo la primera vez, le dije: hijo, ya fuiste al Louvre, viste todas las maravillas de las civilizaciones antiguas. Y mi hijo me miró muy serio y me dijo: mami, toda mi vida lo único que he visto son sitios arqueológicos y huacos. ¿Tú crees que es lo primero que voy a conocer acá? Entonces, pero no, eso fue su reacción de inmediato, pero luego sí, él ha estudiado economía, ¿no?, y le interesa mucho el desarrollo de los pueblos. Nosotros hacemos ese trabajo, no solamente investigación con Caral, trabajamos con nuestro equipo multidisciplinario en promover desarrollo, claro, en los pueblos donde estamos haciendo investigaciones, ¿no?, en los pueblos del entorno. Tenemos una serie de programas como Caral en la escuela, música para los niños, promover, por ejemplo, el cultivo del algodón de colores naturales para mejorar la economía de los agricultores, coordinar con los presidentes regionales y con los alcaldes. Eso es difícil, ¿no? Pero hemos conseguido que ya las poblaciones tengan mejor carretera. Ahora ha ofrecido el presidente regional asfaltarla. Ya tienen alumbrado, en el pueblo de Caral hay alcantarillado. Tenemos un taller para promover la equidad de género, incorporando a las mujeres en la vida económica también. Estamos trabajando con la empresa privada, con San Fernando, para enseñarles agricultura ecológica. Un taller de cómo hacer negocios ha sido el año pasado. Con los jóvenes, un taller de música. Estamos ahora promoviendo a que el maestro Tarazona vaya a contribuir, porque queremos que, por ejemplo, los instrumentos musicales de Caral, que evidencian también toda esa complejidad social, porque han sido conjuntos organizados, pueda presentarse al mundo, ¿no? Las flautas traversas, las antaras y esas 38 como especie de cornetas. Así es. Doctora, Caral parece que estuviera en el pasado, pero está en el presente y está en el futuro. Muchísimas gracias por su presentación en nuestro programa Uno por Uno. Este es un programa que quiere resaltar la calidad, el trabajo y el prestigio de los peruanos en forja de la identidad popular y en forja de la identidad de todo el país. Muchas gracias y hasta el próximo programa.